El pasaje que vamos a ver hoy es como un diamante que se cayó en un camino todo embarrado, lleno de barro. Es como un diamante que se cae en un camino, como algunas de las calles deben estar hoy por el día, todo lleno de barro. Porque es uno de los pasajes más, podríamos decirle, como sublimes de la Biblia, por el hecho de que se recuerda o se instituye lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, la Santa Comunión, que es la cena que enseñó Jesús para recordarle, ¿sí? Y el mandamiento que le dejó a la iglesia para hacer y recordarle. Y es como un diamante, así como les digo, es como un diamante que está en el medio de un camino de barro. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, va a ser explicado en medio de problemas que estaban teniendo los de la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan que ellos le habían mandado una carta a Pablo preguntándole diferentes asuntos con respecto a los sacrificados a los ídolos, al tema del matrimonio y a diferentes otras cosas? Entonces Pablo, a partir del capítulo 7, él dice, en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron, y ahí arranca Pablo a explicarle algunas cosas. Llegamos nosotros al capítulo 11, y en el versículo 2, lo primero que ustedes quizás lean es: cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y las enseñanzas que transmití. Otra traducción, ¿saben qué dice? Dice como los alabo, como diciendo, che, qué bueno esto que están haciendo como iglesia, que siguen algunas de mis enseñanzas. Pero si vamos al versículo 17, que es a partir del versículo el que vamos a ver hoy, dice, en las siguientes instrucciones, ¿qué pasa? No puedo elogiarlos, ¿sí? En el versículo 2, ¿qué dice? Los elogio, los alabo, muy bien, quiero felicitarlos. Y arranca un par de cosas que vimos el domingo pasado con respecto a la cultura y a todo esto. Pero ahora acá en el versículo 17 dice, miren, lo que voy a decir a continuación no es algo que voy a decir como para felicitarlos. Es algo que voy a decir para, de alguna manera, retarlos. Porque Pablo estaba triste y angustiado por las cosas que se había enterado, o quizás también por las cosas que había visto en el tiempo que estuvo en Corinto. Y ahora vamos a ver qué eran esas cosas que hacían los corintios, que lo llevó a Pablo a enojarse, a quejarse. Dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos. Y escuchen qué duro es esto, ¿no? Dice, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. No se juntan para lo mejor, sino para lo peor, dice otra traducción. Fíjense qué duro que es cómo arranca esta parte. Pablo está diciendo, cuando ustedes se juntan, en teoría ustedes deberían juntarse para el bien, para edificarse como iglesia. Y él dice, pero por las actitudes que ustedes tienen, parece que hacen más daño que cosas buenas. Y dice el versículo 18, primero, lo que escucho, lo que oigo, es que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta cierto punto, lo creo. Versículo 19, así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que no tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, y escuchen qué duro esto, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Y en esta traducción yo diría lo mismo que sigue después. ¿Vieron lo que dice después? Después de lo que leí. ¿Qué? ¿En serio se juntaban en la cena del Señor y había gente que se quedaba sin hambre? ¿En serio se juntaban en la cena del Señor y había personas
¿Que se emborrachaban? ¿Qué? Y la traducción en NTV en el versículo 22 dice, ¿qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? ¿Quieren que los felicite? Diríamos hoy, ¿querés que te aplauda? ¿Querés que te aplauda? Pues bien, de ninguna manera los aplaudiré en esto. Hasta ahí. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto? Había empezado a haber, ¿qué entre ellos? Divisiones. Ya desde los primeros capítulos lo vimos, ¿se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Pero ahora las divisiones eran un poco más profundas. Lo triste de estas divisiones no era solamente que tenía que ver con un conocimiento. ¿Saben qué era lo que pasaba? Nadie le importaba el otro. A nadie le importaba el otro. La cena del Señor, que es lo que nosotros hace poco empezamos a celebrar con el pan, con el vino, en la antigüedad era una cena literal, era una comida literal. Hay algunos comentaristas, no sabemos si esto es cierto, pero ellos dicen de que se dejó de hacer como una cena justamente por los problemas estos que ocasionaba. Puede ser. Si es así, no me sorprendería por lo que Pablo dice. Después, hay quienes dicen que después fue más que nada por la practicidad, porque si tenés mucha gente o lo que sea, tomás un poco de pan y un poco de vino, porque en fin lo que cuenta es lo que simboliza. Pero entendamos cómo era la cultura y la costumbre. Ellos se juntaban y había una cena que se llamaba la cena ágape, la cena del amor, donde ellos celebraban y festejaban lo que Jesús había hecho por ellos en la cruz. La cuestión es que había personas de diferentes clases sociales dentro de la iglesia. Entonces tenía el más rico, que quizás no tenía tanta carga horaria en su diario vivir. Y él podía llegar temprano y podía llegar con su buen bolso de comida. ¿Y qué hacía cuando llegaba? ¿Cómo andaba? Y arrancaba a comer. Pero quizás tenías un pobre que trabajaba de sol a sol y apenas salía de trabajar, él tenía que volar y ir rápido hacia la congregación, a la iglesia, para celebrar de esto. Pero muchas veces pasaba que esta gente llegaba y ¿qué se ocurría? No había para comer. Imagínate lo triste que era y cómo ellos daban testimonio. Che, fui a la iglesia, a la cena del Señor. Sí, ¿qué comí? No comí. ¿Por qué no comiste? No, cuando llegué no había más nada. ¿Qué? No, y después me fui. ¿Por qué? Porque se emborrachó un amigo. Porque se emborrachó un primo. Porque en el ambiente donde estaba, realmente la gente estaba alcoholizada. Esto era lo que ocurría, ¿en qué lugar? ¿En dónde? En la iglesia. Terrible. Pero es lo que ocurría en la iglesia. Ahora podemos entender un poco por qué Pablo arranca el versículo 17 diciendo en las próximas instrucciones, no puedo absolutamente elogiarlo. No puedo decirle, no puedo alabarlo, no puedo aplaudirles. Porque dice, cuando ustedes se juntan, ¿qué hacen? Daño. Hacen daño. Porque su juntada realmente es para ustedes mismos, no es para el Señor. Al versículo 21 que leí, dice en la traducción Reina Valera 60, no está bien explícito ahí, pero dice, al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y es como, claro, era la cena de ellos. O sea, lo único que importaba era ellos. Ellos iban y comían, y el otro iba y tomaba y bebía y se emborrachaban. Y si ustedes prestan atención y recuerdan algunos capítulos anteriores que hemos venido hablando de la importancia de que en la iglesia la prioridad, ¿quién es? El otro, no nosotros mismos. Cuando Pablo habla en el capítulo 8 acerca de lo ofrecido a los ídolos, está diciendo, vos tenés que cuidarte de comer lo que sea, pero pensando en quién. En el otro. Siempre Pablo está hablando de qué importante es respetar
o amoldarse al otro. Al punto que en el capítulo 9 él llega a decir, a los judíos me hago un judío. A los gentiles, ¿qué decía? Me hago un gentil. A los que son de débil conciencia, me hago débil. Para de todos modos, dice, ganar alguno. Porque yo estoy corriendo, dice Pablo, ¿para qué? Para ganar la carrera. Y ahí habíamos dicho que ganar, ¿a qué hacía referencia? ¿Ganar la salvación? No, él quería llegar a ver la mayor cantidad de personas convertidas para el Señor. Pero él entendía, algo que está claro en la Biblia, que el plan para que los demás se conviertan, el plan para que el mundo se convierta es la iglesia. La iglesia es el plan evangelístico de Dios. La iglesia es lo que Dios diseñó para alcanzar a las naciones, para hacer luz a las naciones. Pero si la iglesia está dividida, pero si la iglesia está herida, ¿a quién iban a alcanzar? ¿A quién? Nadie. Y Pablo habla, en los capítulos estos que hemos venido viendo, acerca de la importancia de que como iglesia uno pueda entender que viene a buscar la prioridad del otro, no de uno mismo. Uno viene a la iglesia, y esto es lo que quiero hoy enfatizar. Y recordar, quizás ya lo he dicho, lo hemos hablado, pero creo que esto lo necesitamos hablar hasta que muramos. Venimos por los demás, no por nosotros mismos. ¿Somos beneficiados? Claro que sí, somos beneficiados. ¿Es lindo estar? Claro, es hermoso. Pero el propósito principal es Dios y su iglesia. No yo, no mi comodidad. Pero vemos estas personas y estas actitudes y podríamos decir que ¿para qué se congregaban? ¿Para quién? Para ellos mismos. Entonces Pablo dice, pero espera, vos no tenés casa, come en tu casa. Y después vení, porque lo importante no es que vos vengas a comer. Lo importante es que vos vengas a compartir. Lo importante no es que vos vengas a comer, es que vos vengas a compartir. Tenés que beber, bebé en tu casa. No está hablando de que emborrachate en tu casa, ¿no? No lo malinterpretemos. Está diciendo, si vos querés tomar algo, toma en tu casa. Pero si vos venís a la iglesia, vos venís por los demás. Vos venís por los demás. Y en el versículo 22, Pablo es muy duro. Y él dice, ¿de verdad vos querés deshonrar la iglesia de Dios? ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es? De Dios. La iglesia es de Dios. ¿Y qué es la iglesia? ¿Este salón? Somos nosotros. Nosotros somos de Dios. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, o mejor dicho, vamos a hacerlo bien técnico, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, no es que venimos a la iglesia, en realidad nos reunimos como iglesia, nos reunimos en la iglesia de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y cuando nosotros nos congregamos como iglesia, lo hacemos por amor a Dios y a los demás. No por amor a mí mismo. Es amor a los demás. Porque ese es el principio cristiano que Jesús enseñó. Y fíjense cómo dice el versículo 23. Y miren, esto es un contraste, ¿sí? Es un opuesto. Lo que acabamos de ver lo vamos a pintar de color negro, ahora lo vamos a pintar de color blanco. Dice el versículo 23, pues yo les transmití, y me lo imagino a Pablo ahí diciendo, qué guanaco que son, yo les transmití lo que recibí del Señor mismo, que la noche que fue traicionado. Hasta ahí. Porque ahora Pablo va a explicar el marco de la cena del Señor. Por eso les digo que esto es como una joya en un camino lleno de barro. Porque ¿cómo era la realidad de los corintios? ¿Era linda? ¿De los corintios era linda? Era un desastre, estaban divididos, estaban todos procurando su propio beneficio, todos procurando su propio bien. Y ahora Pablo sale de la escena de Corinto y agarra la máquina del tiempo con la escritura y se va directamente a la última noche en la que Jesús fue traicionado. Ahora miren este contraste. Observen y traten de en su mente hacerse esta imagen, este contraste. La iglesia de Corinto, divididos, peleados, uno adelantándose a comer, otro borracho por allá, otro pobre por allá sin comer, no tiene que comer. Y ahora vamos a la imagen de la noche en la que el Señor Jesús fue traicionado, donde lo vemos a Él, Cristo Jesús, nuestro máximo ejemplo, lavando los pies de los discípulos, buscando el bien del otro, no el suyo propio.
¿Ven estas dos escenas totalmente opuestas? Por eso tristemente, esto es una joya. Esto es un diamante en un camino lleno de barro. Porque vamos a ver ahora que Pablo les va a recordar a los corintios la verdad más hermosa, liberadora, que puede llegar a comprender la mente del ser humano. Y se lo va a recordar en medio realmente de una mugre, de un problemón como iglesia. Cuando nosotros miramos a Jesús y vemos esa última noche, y estudiamos, ¿se acuerda cuando estudiamos el capítulo 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, donde está Jesús ahí cara a cara con sus discípulos? No podemos ver otra cosa que amor en él, ¿no? No podemos ver otra cosa que preocupación por sus discípulos, desde que entran y le lava los pies. Amor diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Después diciéndoles en el capítulo 14, chicos, me voy a prepararles un lugar. Voy a volver a ustedes. Dice, no los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. En el capítulo 15 diciéndoles, chicos, permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, para que ustedes den fruto. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Y lo vemos en el capítulo 16 diciendo, es mejor que me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. Crean en mí. Y ese es el panorama al que Pablo acude, al que Pablo va. Porque cuando hay problemas en la iglesia, porque cuando surge alguna división entre nosotros, ¿la solución cuál es? Volver a mirar a Jesús. Y Pablo dice, miren, Jesús, y él podría haber dicho directamente a partir del versículo 23, él podría haber dicho, yo recibí del Señor que Él tomó pan. Pero antes de decir eso, da ese palazo, que yo podría decir como un palo indirecto, diciendo la noche en que Él fue traicionado. La noche en que Él fue traicionado. Porque ese es el marco histórico de lo que Él va a enseñar. Y dice en el versículo 23, que la noche en el que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Qué diferente a los arrebatados corintios, ¿no? Que llegaban y traían su comida, se sentaban y comían y se emborrachaban. Qué diferente Jesús tomando el pan y dándolo primero gracias a Dios. Versículo 24, dio gracias a Dios por ese pan, luego se lo comió solo. ¿Dice así? Dice, luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Podríamos decirle que los corintios estaban actuando en memoria del Señor cuando estaban en esta comunión, en esta cena? ¿Y Jesús estaba pensando en los otros cuando instituyó la cena? Ahora, fíjense, no quiero solamente hablar de la Santa Cena, que es lo que celebramos, sino hablar del espíritu que hay detrás de todo esto. Porque para ellos no era solamente la cena, era una comunión. El problema no era en la Santa Cena solamente, era un problema que ellos estaban atravesando como iglesia. Estaban mal las cosas y había divisiones en la iglesia. Y Pablo dice, no los voy a alabar, no los voy a felicitar, no los voy a aplaudir. Les voy a recordar algo. La noche que Jesús fue traicionado, Él tomó pan, lo partió, se los dio, después de haber dado gracias a Dios, se los dio a los discípulos y dijo, esto es mi cuerpo. Yo me estoy partiendo, voy a ser partido, entregado por ustedes. Fíjense cómo el Evangelio es lo que Pablo les debe recordar a ellos, para que entiendan cómo deben conducirse en la iglesia. Nosotros nos tenemos que partir, de alguna manera, por los demás. Nos tenemos que entregar por los demás en la iglesia. Lo vemos a Jesús esa noche no buscando su propio beneficio. No buscando su propio beneficio. Porque si Él hubiese buscado su propio beneficio, se hubiese quedado en el cielo. Él podría haber creado el mejor banquete de la historia del universo en el cielo. Sin embargo, Él baja a la tierra y la noche en la que fue traicionado, Él tomó pan
y lo partió, dándole gracias a Dios, y lo repartió a los discípulos. También dice en el versículo 25 que de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y la bebió solo. No, pero los corintios sí habían hecho eso. Lo contrario, Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto, el nuevo tratado, el nuevo acuerdo entre solamente Dios y vos. ¿Dice eso? ¿Entre quién? Entre Dios y su pueblo. Eso quiere decir así, miren, es un pacto, un tratado entre vos y Dios, pero también entre vos y ¿quién? Y la iglesia, el pueblo de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, el nuevo pacto, la nueva familia que Dios ha creado, no es un pacto que cada uno tiene así como independiente con Dios. Cada uno tiene su relación con Dios y está en la suya y bueno, mi relación con Dios está bien. No, el Señor Jesús fue claro, es un pacto entre Dios y el pueblo. Un acuerdo, un tratado entre Dios y el pueblo. A veces nos olvidamos de la segunda parte y pensamos que es solo un pacto, un tratado entre Dios. Y quizá los corintios, su más grande énfasis era solamente en la primera parte. Pero yo voy a la iglesia por Dios, dice la gente. Yo voy para Dios y estoy bien con Dios y bueno, después del resto, si el de al lado está viviendo en pecado, y bueno, que se maneje. Pobre, ya va a ver lo que le pasa. No, la iglesia es un pacto, un tratado, un acuerdo, una relación entre Dios, pero entre nosotros, como hermanos en Cristo. Este es el pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. En el pan dijo, hagan esto en qué? En memoria de mí. En el vino, ¿qué dice? Hagan esto en memoria de mí. ¿De qué se estaba olvidando la iglesia de Corinto? De hacer memoria de él. Porque si ellos hubiesen recordado cómo fue la actitud y el carácter de Jesús, no hubiesen actuado de la forma en la que estaban actuando y no hubiese habido los problemas que estaba habiendo. Pablo detecta el problema, este camino lleno de barro, y él dice, voy a presentar la joya para que sea una exhortación para la iglesia. Que Jesús, la noche que fue traicionado, pensó en sus discípulos y no en él mismo. No podemos, tristemente, no podemos dimensionar la profundidad de este pasaje. Quedamos ahí, cortos. ¿Por qué? Porque no hemos estado en esa noche tan sublime, donde el máximo amor de Dios se vio reflejado en la persona de Jesús. Desde el jueves en que se reunieron a comer, hasta ese viernes a las 3 de la tarde donde Él murió, podemos ver la más grande demostración que Dios le pudo haber mostrado a la humanidad. Su Hijo, muriendo por los pecados del mundo, muriendo por los pecados del pueblo, para que ese pueblo, que sea salvo por medio de Él, ahora sea una familia. Pablo está diciendo, Jesús murió para que ustedes estén unidos, no divididos. Jesús murió para que ustedes sean hermanos, no enemigos. Jesús murió para que ustedes se apoyen, se ayuden, se animen, no para que ustedes se pisoteen, se adelanten, se ventajen. Porque es lo que estaban haciendo los corintios. La preocupación máxima y más grande de cada uno era uno solo, uno mismo. Y esto no debe ser así. No puede ser así. Yo no puedo venir a la iglesia, a mi propia cena, a mi propia vida, para calmar mi propia conciencia, para mejorar mi propio ánimo. Y tristemente pasa. Yo vengo a la iglesia, yo hago en la iglesia para los demás, para Dios. Soy siervo de los demás, soy esclavo de los demás. Soy esclavo, porque Jesús dijo, ámense como yo los he amado. ¿Y Jesús cómo nos amó? Haciéndose esclavo de nosotros. Vos tenés que ser el esclavo del que está a tu lado. Porque esa es la verdadera esencia de la iglesia. Nos servimos unos a otros. Nos sometemos unos a otros.
Y cuando alguien visitaba la iglesia de Corinto, ¿veía su misión? No, veía un desastre. Veía un escándalo en la iglesia. Podíamos decir que esa iglesia y un boliche de hoy era como que más o menos lo mismo. Era más o menos lo mismo. Las actitudes que ellos estaban teniendo eran actitudes netamente de un incrédulo. Y en la iglesia pasa exactamente igual. Cuando no nos preocupamos por los demás, cuando no ponemos al otro por encima de nosotros mismos, cuando estamos más pendientes en nuestro bienestar que en el del otro, pasa exactamente lo mismo. Es verdad, quizá no nos emborrachemos. Es verdad, quizá oremos todo antes de comer. Pero esos son simplemente detalles que ocurrían en esa época. Lo que Pablo está apuntando acá es que no se estaba pensando en el otro, es que no se estaba poniendo al otro como superior, es que no se estaba dando importancia a aquel por quien Cristo murió, que es lo que vimos en los capítulos anteriores. No se le daba importancia a aquel por quien Cristo murió. La persona que hoy está a tu lado, o atrás tuyo, o adelante tuyo, es tan valiosa que Cristo dio su vida por ella. Y vos tenés que dar la vida también por él. Y esta es la esencia de una verdadera iglesia, viva, pura, santa, que realmente Dios la ve y dice, es mi iglesia, porque se comporta como mi hijo, como Jesús. Dice el versículo 26. Pues cada vez que coman este pan y cada vez que beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Ustedes se están juntando a anunciar la muerte del Señor y están viviendo de una manera tan equivocada. Tan equivocada. Y el versículo 27 dice, por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y acá se viene una de las exhortaciones más fuertes de todo el Nuevo Testamento. Y por eso es importante que vayamos entendiéndola en el contexto. ¿Cómo estaban viviendo los corintios? Un desastre. Estaban todos divididos. Se juntaban y Pablo dice en el versículo 17, ustedes hacen más daño que bien. Se juntan, dice la otra traducción, no para lo mejor, se juntan para lo peor. De alguna manera Pablo está diciendo, sería mejor que no se junten. Fíjense qué triste la situación que puede vivir y experimentar una iglesia, que Pablo podría decir tranquilamente, es mejor que no se junten, porque si se juntan y van a hacer eso, si se juntan y van a vivir de esa forma, no se junten. Fíjense qué bajo puede caer. Y recuerden, es la iglesia. No son los incrédulos, Uno podría decir, no, esta iglesia es incrédula. No, es la iglesia. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Dios. Porque a veces decimos, no, es un desastre, me voy. Es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Pero si bien Pablo no está diciendo, cada uno haga la suya, va a ser muy claro. Y él dice, cuando ustedes, participan de esto, bebiendo de la copa, comiendo del pan, de una manera indigna, vos estás pecando literalmente. Estás escupiendo el cuerpo del Señor Jesús. Vos estás menospreciando la cruz. Vos sos igual a aquel soldado romano que se paraba en la cruz así y se mataba de risa viendo al Hijo de Dios morir. Porque eso es lo que hacemos cuando despreciamos a Cristo. ¿Vieron que dice? El que haga esto de forma indigna, ¿sí? Y de forma indigna, esto es de alguna manera como diciendo menospreciándolo. Pablo está diciendo, ciertamente el que hace esto va a ser culpable. No está hablando de misericordia, no hay gracia. Le está diciendo a los cristianos, si vos estás tomando en vano o si estás tomando en poco el sacrificio de Jesús, vos sos culpable. Y esto es cierto en la cena del Señor. Cuando nosotros ponemos el pan y ponemos el vino y los que estamos bautizados participamos de esto, si realmente mi corazón no está centrado en Jesús, si realmente mi vida no está centrada en Él, yo estoy haciendo esto de una manera indigna.
Y entendiéndolo en el contexto, Pablo está diciendo, ¿vos te estás juntando a celebrar la cena del Señor cuando no te está importando tu hermano? Realmente eso es una indignación para Jesús. Porque la muerte de Jesús en la cruz, justamente lo que logró es unir a todos ¿en qué? En un solo cuerpo. Y cuando vos te juntás, le está diciendo a los corintios, vos te juntás y vos sos tu propio cuerpo. Porque vos comés y bebés para vos mismo. Tu preocupación por el otro no te interesa. Fíjense, lo que Pablo está diciendo es, ustedes están viviendo de la forma más opuesta al Evangelio posible. Porque el Evangelio, el mensaje de buenas nuevas, es que Cristo Jesús ha formado a todos en una sola familia. Y dice, no hay esclavo, ni libre, varón, ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Pero ¿por qué está diciendo que somos uno? Para que nosotros entendamos la importancia del que está a mi lado. Porque el que está al lado no es un miembro más que viene a la iglesia, no, es un miembro del cuerpo de Cristo. De tu cuerpo. Del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo. Y tenemos que entender que podemos nosotros ser culpables de pecar contra el cuerpo del Señor. A lo mejor cualquiera de ustedes puede decir, bueno, pero yo no participo de los símbolos. Sí, puede ser verdad. Y está bien si uno no lo hace, entendiendo que no está viviendo de forma correcta. Pero vamos a ser sinceros, esto va mucho más allá de la cena. Esto está apuntando al cristianismo mismo. Porque vos estás viviendo de manera indigna cuando no vivís conforme al Evangelio. ¿Qué es vivir conforme al Evangelio? Es vivir para los demás. Es vivir para los demás. Es que los demás sean puestos por encima de mí mismo. Pedro, el gran apóstol Pedro, el que inauguró la iglesia con su predicación, en un momento se juntaba a comer con todos los gentiles, con los que no eran judíos. Pedro era judío y comía con los gentiles y estaba todo bien. Pero después llegaba a la iglesia un grupo de judíos. ¿Y saben qué hacía Pedro? Le decían los gentiles, Pedro, ven a comer. Después voy a comer con los judíos. Y hacía una distinción, una división. ¿Saben lo que hizo Pablo cuando vio esto y se enteró de esto? Dice que le dijo a Pedro enfrente de todos. Todos nosotros, yo estoy seguro, todos los evangélicos de hoy se escandalizarían si vieran lo que Pablo hizo. Y Pablo dice que le dijo a Pedro delante de todos, si vos siendo judío actúas de esta forma, después ¿qué andas diciendo? ¿Qué andas viviendo? Dice, cuando vi a Pedro que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? División. Pedro, el apóstol Pedro. Miren si no vamos a ser culpables nosotros, si no vamos a caer en esto nosotros. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba procurando defender su propia reputación sin amar a los gentiles. Cuando el Evangelio lo que había hecho era unir a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo. Todos nosotros somos diferentes, pero Cristo Jesús en el Evangelio nos ha unido a cada uno. ¿Cómo puedo menospreciar a mi hermano de al lado si justamente el Evangelio fue lo que logró que yo me una al hermano de al lado? ¿Se entiende cuál es el punto principal que está atacando Pablo? Que ellos se dividían. Otro punto principal es que a estos ricos, a estos que llegaban antes, lo único que les importaba era satisfacer sus necesidades. Ellos querían comer, tenían hambre y querían comer. Aguantá, esperá. No te reuniste para vos. Y muchas veces nosotros en la iglesia seguimos siendo los mismos, los que queremos satisfacer nuestras necesidades. Yo vengo a la iglesia, pero después mis necesidades sexuales fuera las satisfago como quiero. Mis necesidades económicas, si tengo que hacer alguna trampa, las satisfago como quiero, hago lo que quiero. Las notas en la escuela, si tengo que llevar un papelito bien chiquito así, en la cartuchera, lo llevo, hago lo que quiero. Si tengo que hablar mal de alguien afuera, lo hago. Satisfago mis necesidades pecaminosas. Y era lo que hacían los corintios. Iban a la iglesia y satisfacían sus propias necesidades carnales. Y encima dentro de la iglesia y encima en el nombre del Señor Jesús. Terrible. Claro que Pablo iba a decir, ¿qué? Claro que se iba a escandalizar, claro que se iba a asustar. Si estaban viviendo totalmente en contra del Evangelio.
Totalmente en contra de lo que Jesús había enseñado. Estaban viviendo indignamente, eran culpables. Dice el versículo 28. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y antes de beber la copa. Esta palabra examinarse, gracias Panchi, esta palabra examinarse, aparece en otras traducciones como probarse, que por ahí quiere decir examinarse y ser hallado aprobado. O sea, lo que Pablo está diciendo, antes de comer, che, piensen un poco en ustedes. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás bien? ¿Hiciste las cosas bien? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hay alguien en la congregación con la que vos estés medio mal? Eso es lo que está diciendo Pablo, examinate a vos mismo. Tenete en cuenta antes de comer y antes de beber la copa. Porque el beber la copa y el comer el pan es el símbolo de que estás bien con Dios y con los demás. ¿Y para qué vas a participar de un símbolo que en realidad no es una realidad en tu vida? Si no estás bien con Dios o no estás bien con los demás, ¿para qué vas a participar? Si es símbolo de eso. Entonces Pablo está diciendo, examínense, miren hacia adentro. Paren de mirar, porque es tan fácil, estamos ahí. La Sofi hizo esto, hizo esto, Martín hizo esto. Y estamos ahí mirando. Y Pablo dice, esperen, mirate vos a vos mismo. ¿Cómo estás vos? Porque es fácil, decimos, no, mirá, yo me enteré que el Axel anda ahí viniendo poco a la iglesia, viene poco a la horita feliz. Y decimos esto, ¿y vos? ¿Y yo? ¿Y nuestra condición? ¿Y nuestra relación? Jesús lo explicó así, vos estás viendo la rama en el otro y tenés un troncazo en tu ojo. Tenés un troncazo, tenés un árbol, tenés un bosque. Tenés un bosque en tu ojo. Y seguís viviendo en pecado y la pequeña y primer falla que ves en otro son ahí, al acecho. Pero no detectás tan rápido las tuyas. No detectamos tan rápido las nuestras. Las de los otros, somos ahí, estamos al acecho, estamos como león rugiente. Y vemos, se equivocó, mirá, hizo esto, dijo esto, o sea, actuó de esta forma. ¿Y nosotros mismos? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación con el Señor? Gran parte de nuestros pecados diarios que llevamos hace meses es porque en ningún momento frenamos y nos arrodillamos y en humildad no nos examinamos. ¿Saben lo que decía David, el rey David? Señor, examina mi corazón y fíjate si en él hay algo malo. Señor, decía, líbrame de aquellos pecados que quizás yo no puedo ver y me son ocultos. Examinarse a uno mismo es algo que debe ser diario, una práctica que debe ser diaria. Che, ¿qué tal la semana? ¿Cómo estuvo la semana pasada? ¿Cómo estuvo mi lectura bíblica? ¿Cómo estuvo la oración? ¿Pude compartir del Señor a alguien? ¿Cómo está mi vida personal? ¿Qué cosas tengo que arreglar? ¿Qué cosas tengo que ajustar? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Cómo estuvo mi carácter? ¿Cómo estuvieron mis contestaciones? ¿Cómo estuvieron mis palabras? ¿Qué cosas dije que no debería haber dicho? ¿Qué actitudes tuve que no debería haber tenido? ¿Qué reacciones impulsivas tuve que no debería haber tenido? No hagamos como que no pasó, porque pasó si cometiste un pecado. Y la examinación, el examinarse, es detectar algo, presentárselo al Señor como real y pedir perdón. Pedir perdón. Nosotros día a día somos llamados a examinarnos a nosotros mismos. Más que nada antes de comer el pan y de beber la copa. Más que nada. Pero todo el tiempo. Por eso les digo que esto es para la cena del Señor, pero también va más allá. Es una práctica de vida. Es un estilo de vida. Examinarse. Y algo que quizás muy pocos hacemos. Che, ¿cómo estuvo en esta semana mi amor hacia el prójimo? ¿Realmente amé al prójimo? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Una semana? Los desafíos de esta semana. ¿Amé al prójimo? Porque si entendemos el contexto de toda esta carta, el gran problema de la división era que no se estaba pensando en el otro, ¿no? Antes de participar de la copa del Señor, quizás muy pocos dicen, ¿amé a mi hermano? ¿A mis hermanos? No a los que los merecían nomás, ¿no? ¿Amé a todos?
¿Realmente amé? ¿Amé a mi prójimo? ¿Me preocupé por los demás? A ver, ¿qué necesidad de algún hermano suplí esta semana? ¿O en qué momento realmente yo me dejé a un lado para beneficiar a otra persona? ¿En qué momento yo me sacrifiqué? Porque recuerden que todo esto está en el marco de que Jesús, la noche que fue entregado, ahí está el centro de este mensaje. Nuestro Señor, lo único que hizo la noche en el que enseñó la Santa Cena fue pensar en los demás. Recuerda siempre eso. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, el Rey de todo lo que existe, el que creó todo con la palabra de su poder, en lo único que pensó la noche que fue entregado fue en los demás. Fue en vos, fue en mí, fueron los discípulos, fue en Judas, Y cada vez que nos reunimos en memoria de aquel que la noche que fue entregado pensó en los demás. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Una iglesia que piensa en los demás, que ama a los demás, que se preocupa por los demás, que se examina cada uno todo el tiempo a sí mismo a ver si realmente está ayudando a los demás, está beneficiando a los demás, está dando la mano al caído. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera comunión. Y terminando, vamos aterrizando en los últimos versículos. Dice el versículo 29, pues si alguno come del pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios, sobre sí mismo. Presten atención a eso. Sin honrar el cuerpo de Cristo, ¿cómo podés participar de los símbolos? ¿O cómo podés asistir a la iglesia honrando el cuerpo de Cristo? ¿Qué opinan? Mientras tomo agua. ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos reunirnos o participar de la Santa Cena honrando el cuerpo de Cristo? Pidiendo perdón a alguno que dice mal o perdonando a otro que me pide perdón. Pidiendo perdón a alguien que me ofendió o acercándome hasta el que, che, Pancho, te trate mal antes, perdona. Preocupándome por los demás, buscando el bien del otro, acercándome a todos. Justamente lo que los corintios no estaban haciendo. Entonces Pablo está diciendo, si ustedes actúan de esta forma, deshonrando el cuerpo de Cristo, ustedes están, dice, cada vez que agarran la comida y comen, o cada vez que agarran la copa, el vino y toman, ustedes están comiendo y bebiendo. ¿Qué? Juicio, castigo. Eso es lo que está diciendo. Ustedes se están tragando el castigo. Están diciendo, Jesús, castígame. Eso están diciendo. Jesús, castígame. Porque su actitud era totalmente contraria al mensaje que proclamaban. Podríamos tranquilamente acá decir, bueno, el Señor nos perdona, el Señor es bueno. Y es verdad. El Señor es misericordioso y es verdad. Pero el versículo 30 es muy duro. Es muy duro. Y dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Hermanos, yo no sé cómo Pablo escribió esto. Yo no sé, porque quizás él conocía a alguien que murió por deshonrar el cuerpo de Cristo. Esto no es Antiguo Testamento, esto no es la época de los jueces, la época de Josué, la época de Moisés que hemos visto. Esto es después de Cristo. Pablo está diciendo, algunos de ustedes viven de una forma tan egoísta y se jactan y celebran la cena del Señor, pero son tan egoístas. Y esa es la razón por enfermedades. Enfermedades. ¿De qué tipo? No tenemos ni idea. Pero la palabra ahí es clara, no hace falta explicarla. Pero lo más triste es lo que dice al final. Dice, algunos de ustedes, por tomarse en vano la sangre de Jesús, el cuerpo de Jesús, por tomarse en vano la iglesia de Dios, por procurar su propio bien y su propio beneficio, por eso murieron. Terrible. Porque vos podés estar charlando de Pablo y decirle, Pablo, ¿te enteraste de la muerte de tal, de la iglesia? ¿Qué le habrá pasado? Y Pablo podría haberte contestado tranquilamente, él deshonró
el cuerpo de Cristo. No se juega con Dios. Dios no puede ser burlado. Ananías y Zafira creyeron que sí podía ser burlado. Ananías y Zafira creyeron que sí se podía deshonrar al cuerpo de Cristo y que yo podría fingir algo que en realidad no tengo y mostrar algo que en realidad no soy. Y vengo a la iglesia, pero yo vengo todos los domingos. Pero en tu casa, ¿cómo vivís? Vivís como vos querés en realidad. ¿Y sabes qué? No solo estás pecando contra los demás, estás escupiendo el sacrificio de Cristo a favor tuyo. Bueno, pero no va a pasar nada, ¿no? Fíjense de vuelta el versículo. Esta es la razón. Eso es lo que dice, así empieza. Esta es la razón. Este es el diagnóstico, dice Pablo. Se está poniendo en un lugar de un médico espiritual y le está diciendo, esta es la razón por la que ustedes son débiles. Esta es la razón por la que ustedes están enfermos. Esta es la razón por la que ustedes han muerto. ¿Cuál razón, Pablo? Versículo 29. No están honrando el cuerpo de Cristo. Esa es la razón. Versículo 28. No se están examinando a sí mismos. Versículo 27. Beben de la copa, comen el pan de forma indigna. Esa es la razón por la que ustedes están enfermos, están débiles, están muriendo. Y no sabemos cuánto en los 20 siglos, porque no tenemos al apóstol Pablo para que cante la justa, pero no sabemos a cuántas personas le pasó esto. No sabemos. No sabemos el día de hoy qué persona está enferma, porque va y se sienta en la iglesia y toma de la copa y come del pan, pero no le importa nada los que están en la reunión, los que están en la congregación, y caen en enfermedad. Y sé que suena muy espiritual lo que estoy diciendo, espiritualista quizás, pero no me lo pueden negar con este versículo, porque el Señor sigue siendo el mismo del primer siglo, y Dios nunca puede ser burlado. Pablo está diciendo, ustedes están hasta recibiendo castigos físicos por esto. Ahora, recuerden siempre esto. Dios no estaba castigando a incrédulos. Dios está castigando a cristianos. Dios estaba enviando enfermedades y muerte en cristianos, como Ananías y como Zafira. ¿Para qué? ¿Para asustarlos a todos? No. Para ejercer el temor santo y reverente que tiene que tener un cristiano con la cena del Señor y con el sacrificio de Jesús. Un temor reverente. Cristo murió por nuestros pecados. Y no puede ser tomado a la ligera. 31. Y terminamos con la solución. Pablo termina dando la solución para nosotros, para que no terminemos asustados. Gracias a Dios, el capítulo no termina ahí. Dice, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Pero claro, como a vos no te importa examinarte, Dios te va a castigar. Si nos examináramos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que seamos condenados, para que no seamos condenados junto con el mundo. Es muy loco este versículo. Está diciendo, Dios te está sacando del mundo para que vos no sigas contaminando la iglesia. Y para que no recibas la condenación final que van a tener los incrédulos. Terrible. No está hablándole a incrédulos, Le está hablando a los cristianos, le está hablando a la iglesia de Dios. Y le está diciendo, Dios te está quitando, como vos no te examinás, y como vos no te calienta tu vida, y venís a la iglesia, y tomás, y comés, y cantás, y aplaudís, o lo que sea, como vos no te examinás, Dios te quita de la iglesia para preservar santo a su pueblo, y encima para salvarte a vos mismo. De que no sigas destruyendo tu propia vida y arruinando la vida de los que te rodean, de tus hermanos, de tus hijos, de tus amigos, de tus padres o lo que sea. Es un acto de gracia, aunque parezca una locura. Es un acto de gracia. Porque Dios te está salvando de que vos sigas empeorando. ¿Por qué? Porque no te querés examinar a vos mismo. Si nos examináramos, dice Pablo, no ocurriría esto. Y cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando. Versículo 33. Así que, y fíjense estas palabras que poco coinciden con todo, ¿no? Mis amados hermanos. Y dice Pablo, amado, ¿en serio? ¿Lo amás? Claro, vos necesitas mucho amor para decir esto. Vos necesitas mucho amor. ¿Sabés el amor que necesita Pablo para escribirle a la iglesia? ¿Ustedes están muriendo culpa de ustedes? ¿Sabés el amor que se necesita para decirle de frente, vos estás enfermo, vos estás o tal persona murió,
porque deshonró el cuerpo de Cristo? Nunca veamos a Pablo ahí como ajeno a la congregación. No. Pablo está diciendo, no, amados hermanos. Está advirtiendo, ¿para qué? Para que esto no siga ocurriendo. Les está advirtiendo para que esto deje de ocurrir. Está diciendo, muchachos, si vamos por este camino, vamos mal. Y va a seguir pasando lo que ya viene pasando. Muertes, enfermedades. Y ponele que no haya muerte y enfermedades. La iglesia de Dios está dividida. ¿A quién va a ganar dividido? ¿A quién va a salvar? ¿Qué clase de evangelio puede predicar con una iglesia que lo único que a cada uno le importa es uno mismo? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Alguno? Ninguno. ¿Y qué vamos? Lo único que podemos llegar a hacer es amontonar gente en este salón. Pero les aseguro que no hay nadie nuevo en la iglesia de Dios. Podemos amontonar gente en este salón. Pero Dios quiere ver gente en su iglesia, no en este salón. Entonces Pablo dice, amados hermanos, cuando se reúnen para la cena del Señor, espérense unos a otros. Me encantó esa frase. Me encantó, espérense. Cuando vos esperás a alguien, vos estás pensando en el otro. Sea que lo esté esperando a comer, o sea que lo esté esperando a lo que lo esté esperando, está diciendo, no, voy a disfrutar de lo que tenga que disfrutar cuando venga la otra persona. Quiero tanto y amo tanto a la otra persona que voy a disfrutar de la comida, de un juego, de lo que sea, cuando el otro venga. No voy a arrancar solo. No voy a ser egoísta. Voy a pensar en el que está viniendo. Espérense unos a otros. Espérense unos a otros. Espérense. Piensen en los demás. Pónganlo al otro en el lugar de ustedes. No estén ahí pensando en cómo yo puedo beneficiar. No, esperá. No estás corriendo solo la carrera. Hay varios a tu lado en despeñaderos corriendo la misma carrera. Espérense unos a otros. Vayamos, de alguna manera Pablo está diciendo, vayamos juntos. Crezcamos juntos. Apuntemos a Jesús juntos. Dice, espérense unos a otros. Y si de verdad tenés hambre, que cada uno coma en su casa. Si el fin no es comer. A fin de no traer juicio sobre vos mismo cuando te reúnas. Y ahí yo creo que Pablo se enoja y dice, le voy a dar más instrucciones sobre el tema cuando vaya. No voy a seguir hablando del tema. Y termina diciendo las otras instrucciones. Y me gusta porque no dicen los otros consejos, no. Son instrucciones. No estamos hablando de algún consejo que cualquiera de ustedes puede tomar o dejar. No, son instrucciones. Si realmente querés satisfacer tu necesidad de comer, come en tu casa, pero a la iglesia anda por los demás, no por vos. No hagas esto de venir para vos, venir para los demás. Yo creo, y fielmente creo, de que una iglesia va a ser sana y fuerte cuando cada uno entienda que es responsable del resto. Cuando cada uno entiende de que la responsabilidad de la congregación no descansa en el líder, descansa en todos. Todos por todos. Porque la mano es igual de importante que el pie. Y cabeza no es ninguno, es Cristo. Porque la mano, el pie, el dedo, el talón, o lo que sea, cuando cada uno entienda que es totalmente importante e indispensable en el cuerpo de Cristo, es cuando la iglesia está sana, fuerte y llena de amor. ¿Se acuerdan lo que vimos en Efesios? Cuando cada parte hace lo que tiene que hacer, Pablo dice la iglesia marcha. Porque justamente, si ustedes observarán, salvo Cristian cuando juega al fútbol, nuestro cuerpo es coordinado. Nuestro cuerpo es coordinado. Se coordina, ¿no? Marcha en una coordinación. Nosotros vamos a ver que hay una coordinación en nuestro cuerpo. Mentira, Nero. Hay una coordinación en nuestro cuerpo. Y la iglesia tiene que tener una coordinación. ¿Pero de quién se necesita para la coordinación? ¿Qué opinan? ¿De quién? Bien. ¿Y de qué más? De todos. De todos. Porque la cabeza sola, de todos necesitamos. Necesitamos de Axel, de Mile, necesitamos de Cristian, necesitamos de cada uno de nosotros. Porque es un cuerpo. Porque es la iglesia de Dios. Y necesitamos ese cuerpo sano, santo, examinándose cada parte por separado. Cada parte examinándose, entendiendo la realidad de Jesús. Y que estamos acá
Porque somos seguidores de aquel que la noche que fue entregado pensó en los demás. Pensemos en los demás. Y les dejo este desafío. Pensemos en los demás. ¿De qué manera podemos edificarnos en esta semana, en este mes, en nuestra vida? ¿De qué manera podemos vivir de tal forma que otro pueda decirnos: sin tu intervención mi vida no sería la misma? Sin tu ayuda, sin tu apoyo, mi vida no sería la misma. Y pensemos, dice la Biblia, pensemos en forma de estimularnos unos a otros, de animarnos, de alentarnos, de llevar nuestras cargas, de compadecernos. Si hay un pecado que abandonar, abandonémoslo, porque el pecado no es el pecado de un miembro, es el pecado del cuerpo de Cristo. Y confesemos y examinémonos, confesemos nuestros pecados y examinémonos, empecemos a mirar para adentro, Lo que es con respecto a la Santa Cena, lo voy a compartir la próxima vez que tengamos la cena. Pero creo que esto que podemos ver por encima es totalmente importante. Nos reunimos para los demás, no para nosotros. El otro es la prioridad, no vos. Dios y el otro. Después, si queda algún tiempo o lugar, nosotros. Así que amémonos más y sacrifiquémonos más y andemos conforme a la verdad del Evangelio. No solo lo creamos, digamos que lo conocemos, sino andemos conforme a la verdad del Evangelio.